Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adolfo Cotero. Sean todos ustedes bienvenidos a este webinar que tenemos preparado para ustedes esta mañana. Hoy es jueves 16 de noviembre. Son las 10 de la mañana con un minuto. Y bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo para todas las personas que nos están viendo en vivo. Y para los que no tengan oportunidad, desde luego que vamos a subir este webinar después a nuestra plataforma para que puedan consultarlo. El tema que hoy nos trae aquí es los cambios en la facturación electrónica que tiene dispuesto el SAT, la autoridad fiscal aquí en México, para lo cual es muy importante quienes están relacionados con temas de facturación, de pagos, etcétera, que tengan que hacer uso de esta nueva plataforma, pues estar bien informados, bien enterados de estos cambios. Y quienes hayan tenido oportunidad de registrarse en la página del webinar, voy a hablar muy brevemente de algunos temas que están relacionados desde luego con la facturación, pero que es importante que tomen en cuenta. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este tema. Quiero hablarles de la transformación digital. La transformación digital, pues bueno, es justamente lo que hoy nos tiene aquí, ¿no? Que ustedes puedan estar en sus casas viendo esta transmisión en vivo, pues es parte de esta transformación digital, ¿no? Que puede ser considerada como una etapa en esta nueva revolución digital, ¿no? Y que hace que las competencias digitales, el uso de estas tecnologías de la información, tenga una capacidad de transformación mayor que nos ha llevado a este punto. Los cambios tecnológicos son muy rápidos hoy en día. Estamos viviendo una etapa verdaderamente cambiante en todos los sentidos, y esto hace que esta transformación digital nos lleve a tener que procesar muchos datos muchísimo más rápido de lo que antes se hacía. Entonces, en este ámbito en particular, que es el de los negocios, en este caso los sistemas contables o de facturación, pues obviamente las tecnologías van a apoyar a estos sistemas para que la productividad, el registro y sobre todo el seguimiento de los procesos de los negocios pues sea de una forma más particular, ¿no? Desde luego la transformación digital no solo se da en los negocios. Estamos, como les decía, en una era donde estos cambios impactan en nuestras vidas, llámese redes sociales, llámese páginas de internet, automóviles. Es decir, la tecnología hoy en día está presente en nuestra vida diaria, ¿no? Es decir, alguien que trabaja en alguna oficina tal vez no conciba su día si llega y no tiene computadora. Es decir, desde revisar el correo electrónico, hacer pagos referenciados, transferencias, qué sé yo, un sinfín de actividades que sin duda alguna no pudiéramos entender hoy sin el internet, sin una computadora, ¿no? Entonces esta transformación digital es a donde nos lleva, ¿no? La transformación en sí de los negocios, incorporando estas tecnologías de la información, ¿no? Y esta etapa de transformación permite que haya innovación y creatividad, ¿no? En un ámbito muy particular, que es apoyar esta metodología tradicional, ¿no? Es decir, los registros contables o los procesos de negocio, apoyado principalmente en estas nuevas tecnologías de la información, ¿no? Entonces de eso va la transformación digital, ¿no? Cómo se ha involucrado la tecnología en nuestra vida diaria, ¿no? Y bueno, la transformación digital puede ser considerada como esta etapa en donde las tecnologías digitales pues revelan una competencia bastante fuerte, ¿no? Es decir, hoy en día pues todo el mundo quiere vender más, desde luego, todo el mundo quiere saber más. Entonces esta transformación digital nos lleva a cómo las empresas involucran y tienen una estrategia de incorporación de las nuevas tecnologías de la información a sus planes de desarrollo, a sus estrategias corporativas, etcétera, 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 ¿no?
¿qué define a esta transformación digital? Pues bueno, que implica que todos los departamentos, por ejemplo, en una empresa, pues colaboren en conjunto, es decir, desde recursos humanos, contabilidad, el departamento de finanzas, el diseño, no sé, qué sé yo, todos los departamentos y áreas que puedan imaginarse o que tenga una empresa, pues desde luego que tienen que estar involucrados, que tienen que estar participando en un mismo sentido en esta transformación digital para que esta estrategia tenga éxito, ¿no? Desde luego evoluciona una empresa cuando incorpora estas tecnologías de la información y pues busca implementar estas tecnologías en sus nuevos proyectos, en sus nuevas estrategias, en este entorno digital, ¿no? Que es mundial, es totalmente global, nadie se salva. Y bueno, esta transformación digital tiene como propósito, pues desde luego mejorar, ¿no? Tener una mejora en los negocios, en las empresas y en la vida misma de toda la sociedad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué no es la transformación digital. Tener una página de internet no es transformación digital. Tener redes sociales tampoco es una transformación digital. Es decir, la transformación digital, desde luego que estos son elementos que incorpora la transformación digital, pero va más allá. Es decir, las empresas tienen que incorporar estas nuevas tecnologías, interiorizarlas para poder progresar. Y no solo las empresas, en esta ocasión, por ejemplo, el tema que hoy nos trae pues es la facturación electrónica. Y gobiernos, autoridades fiscales, pues han incorporado también estas tecnologías de la información para poder evolucionar en este sentido, para atraer más contribuyentes o hacer más eficientes los pagos de los impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que la transformación digital lleva un proceso interno hacia las empresas de muchos cambios. No solo es tener presencia en redes sociales, no solo es tener una página de internet que se vea bonita, desde luego que eso sirve y que eso ayuda. Sin embargo, tiene que estar alineado a una estrategia de negocios, a una estrategia más amplia para que tenga efecto y para que pueda ayudarnos en esta nueva era digital, ¿no? Y bueno, muy brevemente eso es la transformación digital, que desde luego, como yo les comentaba, no solo empresas están incorporando a sus negocios, sino también los gobiernos a través, por ejemplo, de estas nuevas plataformas. Y lo siguiente que quiero mencionarles es algo también que vamos a conectar después con lo de la facturación, que se trata del certificado único de zonificación de suelo, digital desde luego, que aplica para la Ciudad de México y que bueno, ustedes van a poder ver a través de la página de Sedubi. Quiero ponerles en este momento bueno, esa página, pueden ustedes ver ahora en su pantalla. Esta es la página de Sedubi, donde pueden tramitar este certificado. ¿A qué se refiere? Pues bueno, es como se los decía, certificado único de zonificación de suelo, es decir, el uso que le damos a los inmuebles. Desde luego aquí está pues para que ustedes incorporen su cuenta catastral, la delegación a la que pertenecen. Está dispuesto pues para los nuevos certificados, para poder ver el certificado en trámite y validar un certificado, ¿no? Como les decía yo al principio, no solo estamos en presencia de esta transformación digital para las empresas, también los gobiernos, también las pues organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera, están haciendo uso de estas tecnologías para poder hacer los procesos más eficientes. Y este certificado de zonificación de suelo digital tiene mucho que ver, por ejemplo, para todas aquellas personas que reciben ingresos por arrendamiento. En la nueva plataforma 3.3 del SAT, ya lo vamos a ver, tiene dispuesto un apartado para que pongan ahí su clave catastral del inmueble que están rentando. Es decir, la autoridad fiscal pues ha acercado ya de manera importante pues
por ejemplo, como prácticas indebidas que detectó, pues inmuebles que no tienen uso comercial, que están siendo rentados para uso comercial, por supuesto, y que bueno, esos ingresos o no los reportan o no los reportan del todo, ¿no? Entonces se están obviamente ligando estas cuentas, estas bases de datos para que la información sea coherente en las declaraciones y en la facturación, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que lo tomen en cuenta este certificado. Y bueno, por último y muy brevemente de lo que quiero comentarles en estos temas introductorios son los servicios de nube, ¿no? O bases de datos. Como yo les decía ahorita, por ejemplo, este certificado de zonificación, ¿no? Que tiene por un lado Sedubi, pues lo tiene registrado en una base de datos, y por otra está el SAT, y por otra están una serie de organismos que lo que hacen es corroborar esta información. Entonces estos servicios de nubes y bases de datos, como lo conocemos, pues prácticamente es el futuro. Es decir, ya no el internet hoy como lo conocemos va a seguir existiendo, pero lo que va a suceder es que los servicios de cloud o de nubes pues van a ser el tema, ¿no? O sea, todos van a tener una nube, toda la información va a estar concentrada ahí. O sea, el internet como hoy lo conocemos va a ser como la nube. Si yo quiero subir información de mi correo, etcétera, etcétera, va a estar ahí. Es muy común, ¿no? Por ejemplo, ahora estos, por ejemplo, Google Drive, etcétera, etcétera, que tienen estos servicios de nube, pues va a ser como un referente ya obligado para poder trabajar, ¿no? Entonces, tomen muy en cuenta esto. Por ejemplo, Dropbox, ¿no? Que también tiene muchas capacidades en cuanto a transferencia de archivos y poder consultar cualquier tipo de información en tiempo real en nuestra nube, en nuestras bases de datos. Entonces estos tres elementos de los cuales ya hablamos, transformación digital, el certificado y las bases de datos, desde luego que son elementos que van a estar presentes de aquí en adelante en toda nuestra vida cotidiana, ¿no? Ya sea en negocios, empresariales, inclusive para compartir información personal, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí estos temas introductorios. Vamos a pasar ahora sí a lo que es lo que nos trae aquí esta mañana, que es a los principales cambios, ¿no? En la facturación electrónica. No voy a hacer de este webinar un taller de cómo facturar. Quiero que sea más bien de los cambios, ¿no? Principales cambios para que ustedes tomen en cuenta. Vamos a ver algunos ejemplos, sí, pero no va a ser tan específico. Solo en algunos campos me detendré, que creo que son los que más duda han causado. Bien, tengo dispuesto aquí algunas imágenes para que ustedes vean. Una disculpa si hay algunos problemas en la transmisión. Recuerden que estamos en vivo, pero bien, aquí está. Pues bueno, miren, los principales cambios que tiene la facturación están en esta pequeña lámina. Incorpora 46 reglas de validación, la nueva plataforma. Esto es pues que no puedes facturar si estos campos no están validados, ¿no? Incluye 17 catálogos, de esto vamos a hablar ahorita, que es donde productos y servicios ha causado más duda. Incluyen campos de formas de estructura, ya lo vamos a ver ahorita. Registro de descuentos por conceptos, ya no hay descuentos en facturas globales. Hay que verificar el RFC del receptor, también incluye este campo ahí. Uso que el receptor le dará al comprobante, al CFDI. Esto lo incorpora esta nueva plataforma. El uso de los nuevos complementos, que también es de lo que más ha causado duda. No permite el uso de números negativos, no permite de manera parcial el registro de conceptos con valores en cero. Se eliminan campos, esto también facilita el llenado. Se elimina la información del domicilio del receptor, es decir, el único campo que ya digamos es como obligatorio y el único por el cual no podría ser aceptada una factura es el RFC. Y bueno, disminuye el riesgo de cometer errores de captura y con ello reprocesos y correcciones, ¿no?
Estos son a grandes rasgos los principales cambios que hay en la plataforma de facturación, ¿no? Bueno, aquí tenemos una gráfica comparativa del lugar de expedición. Por ejemplo, en la versión 3.2 el dato no se encontraba estandarizado. En la versión 3.3 se registra el código postal del domicilio fiscal, es decir, donde estamos emitiendo la factura. Perdón, tuve aquí un pequeño inconveniente. Régimen fiscal podría no registrarse, ¿no? En la versión 3.2, ahora en la versión 3.3 se registra conforme al catálogo. Forma de pago se encontraba invertida. Para los que usaron la versión 3.3 nos decía ahí el método, ahora se registra conforme al catálogo. Igual el método de pago, bueno, igual estaba invertido y se registra ahora conforme al catálogo. Tipo de comprobante, ingreso, egreso y traslado. Para la versión anterior se incorporan dos nuevas, que es de nómina y de pagos, que ya vamos a ver un poco más adelante. El uso del CFDI, que no existía en la versión 3.2, ahora ya en la versión nueva hay un catálogo para el uso del CFDI, que el receptor lo indica. Tipo de relación no existía igual, ahora se registra una relación entre las facturas. Esto es de lo más nuevo y de lo más importante, que también ha causado algunas dudas. El CFDI relacionado, que no existía, ahora también hay que relacionar CFDIs a los pagos que nos hacen, etcétera, etcétera. Lo del descuento, como ya les comentaba, que existía como un dato ahí para las facturas, pero ahora se registra por concepto. La clave del producto o servicio, que no existía, que ahora se registra conforme al catálogo. La clave de unidad de medida, que también no existía y ahora se registra conforme al catálogo. Esto que les comento de las claves, aquí tenemos igual un cuadrito que nos habla de estas claves que vamos a ver ahorita en este ejemplo que les comento. Son más de 52,000 claves que pues prácticamente tienen todos productos y servicios que uno puede imaginar que uno pueda prestar, están dentro de este catálogo. Esto es muy importante. Si pueden ver aquí en la tercera columna dice clave interna de su inventario. Esto ha causado mucha confusión en algunos contribuyentes, diciendo que pues bueno, van a tener que cambiar las claves de su inventario. Esto no es cierto, es decir, se añaden las claves. ¿Es más trabajo? Pues sí, hay que poner otra clave, pero no hay que modificar nada de lo que ya tenemos. Entonces, y bueno, la clave de unidad de medida, que también es importante, pues ahí tenemos por ejemplo kilogramos, manojo, piezas. Hay una clave de unidad de medida de servicio, por ejemplo. Entonces hay estas claves, ¿no? Que es lo nuevo en esta facturación, ¿no? Y el complemento de recepción de pagos, ¿no? Que también ha sido de lo que más duda ha generado. Todos los pagos que ahora nos realicen a facturas que hayamos hecho, pues van a tener que tener un complemento de pago, que va a ser igual un CFDI que vamos a timbrar y que bueno, es la factura o el complemento de pago de esa factura que tendrá que ir soportada en la operación a la hora del registro. Estos son a grandes rasgos pues los principales cambios que tenemos ahora en la plataforma. Quiero que vean un poco cómo es el registro para estas operaciones. Tengo dispuesto aquí esta pequeña página para que ustedes lo puedan observar. Es la de el SAT, desde luego. Vamos a ingresar para que ustedes puedan ver de qué se trata esto. Ahorita es importante señalar, estamos en un periodo de transición, es decir, de todavía la plataforma que
que está vigente, que es la 3.2, y la nueva plataforma, que es la 3.3. Si ustedes entran al portal de facturación, ya les va a aparecer la nueva plataforma. Ya no pueden facturar en la vieja plataforma, a menos que tengan un sistema como SAI, etcétera, que todavía tengan la versión anterior hasta el último día de este mes, pues van a poder hacerlo por la vieja plataforma. De lo contrario, pues ya tienen que facturar con estos nuevos elementos. Y bueno, podemos ver aquí estos módulos, los cuales ha dividido el SAT para que podamos emitir el comprobante, que son los datos de emisor receptor, comprobante y complementos, ¿no? Me voy a quitar de la pantalla para que puedan ver mejor. Y bueno, vamos a empezar aquí con estos datos, que bueno, ustedes a la hora de que ya hayan configurado su plataforma, pues ya les van a aparecer, ¿no? Aquí está estos dos que son campos de validación, que son los nuevos. Por ejemplo, el régimen fiscal del cual estamos nosotros facturando, hay que indicarlo. Tipo de factura, igual aquí, por ejemplo, vamos a hacer una de ingreso, ¿no? Y aquí abajo está, pues, para que uno ponga los datos del receptor. Este cambio es para algunos importante. Antes el SAT tenías que introducir cada que hacías una factura los datos de tus clientes. Ahora en la generación gratuita se pueden guardar hasta 10 clientes, los más frecuentes, para que los datos queden ahí plasmados. Vamos a utilizar ahorita un RFC genérico, que es el cual el SAT dispone para que las personas, los contribuyentes que tienen ventas al público en general, una vez por mes, pues hacen una factura con todas esas ventas y utilizan este RFC genérico. Entonces vamos a ponerlo aquí. No hay desde luego nombre o razón social, y aquí está este nuevo campo de uso de la factura, ¿no? Que es lo que yo les comentaba. ¿Para qué mi cliente va a utilizar este CFDI, ¿no? Son honorarios, son gastos, es un donativo, pago de servicios, adquisición de mercancías, gastos en general, etcétera, etcétera, ¿no? Sé que esto puede ser difícil en la medida de que a lo mejor o nuestro cliente todavía no está acostumbrado a esto, o siente que es información que no debe proporcionarnos, etcétera. Para eso el SAT ha puesto aquí en el último lugar esta clave que es por definir, es decir, para que no detengamos este proceso de la facturación. Si es que no conocemos el uso del CFDI, podamos hacer la factura, ¿no? Entonces, ya llenado una vez estos campos, pues damos en siguiente y nos va a llevar a este módulo que es el comprobante, ¿no? Como yo les comentaba aquí también, esta parte automáticamente la da, que es la fecha y hora de expedición que estamos haciendo nuestro CFDI. El código postal, este es del domicilio fiscal en donde estamos haciendo, o sucursal donde estamos haciendo la factura. Perdón, serie y folio, que estos dos campos están abiertos para que el contribuyente lleve ahí su propia serie, su propio folio. Para aquellos clientes que necesitan que la factura tenga un folio específico, etcétera, estos dos campos son libres para poder ponerlo. Moneda, pues bueno, este también es un catálogo nuevo donde están los tipos de cambio, prácticamente todas las monedas en las cuales podemos hacer transacciones. Vamos a utilizar aquí el peso mexicano. Bueno, nos bloquea, como pueden ver, de tipo de cambio porque estamos usando la moneda mexicana. Forma de pago, que bueno, como les decía, aquí ya se invirtieron para los que estuvieron utilizando el otro catálogo, perdón, la otra plataforma. Vamos a utilizar aquí transferencia de fondos, que es lo más común. Método de pago, este es el nuevo, pago en parcialidades o diferido, o pago inicial y parcialidades. Vamos a tocar ahorita el tema del anticipo, que es muy importante. Técnicamente los anticipos solo son para mercancía que no se conoce bien. Es decir, si yo sé que me van a vender 5 televisiones y me van a dar el 50% de anticipo, no es correcto decirlo. Es decir, es un pago inicial y una parcialidad, ¿ok?
¿ok? Entonces por eso es que aquí el SAT ha puesto esto. Entonces, pago en parcialidades o pago inicial y diferido, vamos a ocupar este que es pago en parcialidades o diferido. Esta nueva sección que les comento que es para facturas relacionadas, vamos a ahorita también a ver cómo funciona esto. Y este que es el de conceptos, vamos a agregar aquí un concepto y nos aparece esta ventana, este nuevo módulo para agregar. ¿Y qué nos dice aquí? Clave de producto o servicio. Si yo no sé cuál es la clave de producto o mi servicio que voy a facturar, pues desde luego que no voy a poder hacerlo. Para eso el SAT nos tiene dispuesto una herramienta, la verdad creo que es muy buena en su página de internet. Vamos a irnos a su página de internet del SAT, en donde ustedes van a poder entrar aquí en lo más buscado y en la parte que dice factura gratuita, catálogo de productos y servicios. Le van a dar clic, los va a llevar a otra página. No es esta, primero es una previa donde van a poner ahí catálogo y los va a lanzar ahora sí a esta que dice catálogo de productos y servicios. Como les comentaba, son más de 52,000 claves de productos y servicios. Es muy difícil, pues desde luego, tener claro qué clave vamos a ocupar, y les voy a decir por qué. Son tan específicos, tan a detalle estas claves, que hay que revisarla bien 2 o 3 veces. Puede que haya productos similares o parecidos que estén en diferentes clases. Aquí hay varias formas de buscar. Uno, desde luego el primero, la más grande, tiene esta clasificación si son productos o servicios. Vamos a poner uno de servicios. Después me viene una división donde dice qué tipo de servicios son, si son de salud, de producción, educativos, financieros, medioambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a pensar en estos primeros basados en ingeniería e investigación. Me da otra clasificación de grupos, ¿no? De economía, entrega de servicios tecnológicos de información, estadística, etcétera, etcétera. Y yo tengo que ir buscando, desde luego, en dónde está clasificado el servicio que yo estoy proporcionando. Quien tiene la información más clara de esto, pues desde luego somos nosotros que estamos haciendo la factura, que conocemos cuál es nuestro servicio, que conocemos cuál es nuestro producto. Y luego vienen una serie de clases todavía en los cuales hay que catalogarlo. Si es que yo no sé después de esta selección dónde o qué clase, pues tengo la opción aquí de ponerle a buscar y entonces me va a desplegar todas esas clases y el servicio a detalle. Lo que las autoridades fiscales comentan es que no es necesario ser tan específico. Si nosotros podemos llegar a esta clasificación naranja que ustedes ven en sus pantallas, es más que suficiente. Por ejemplo, servicios de administración de acceso. Si yo no sé si es de aplicación de software, de cuentas de red o de carpetas de red, puede ser que con esta clave general sea más que suficiente para poder poner la clave en mi factura, ¿no? Y bueno, pueden echarle ahí un ojo a todo el catálogo. Servicios de telecomunicaciones, pues tiene una cantidad importante de claves. Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos de plataformas de voz. Como les decía, son claves, son servicios específicos, ¿no? Entonces, esta es una de las formas, ¿no? Igual pueden poner aquí, por ejemplo, una palabra, internet, ¿no? Darle buscar. Y pues los va a llevar a la búsqueda, ¿no? Por ejemplo, de la palabra que hayan dispuesto ustedes: proveedores de servicios de internet, proveedores de servicios de correo electrónico, servicios de diseño de sitios web, etcétera, ¿no? Y bueno, en esta plataforma que ustedes pueden ver aquí también, que es donde estábamos haciendo nuestro ejemplo, se han borrado los campos que ya pusimos. Esto es debido al software que estoy utilizando para la transmisión, no se preocupen. Obviamente pues aquí habría que otra vez seleccionar algunos de los datos que ya habíamos puesto. En este caso vamos a hacerlo rápidamente. Quiero enseñarles cómo a partir de esa página que ya vimos, o a partir de este módulo también que tiene aquí la plataforma, pueden hacerlo. De las dos formas
está correcto, no, son las mismas claves. Es decir, aquí llegamos nosotros a esta parte de conceptos, pusimos agregar y aquí está, ¿no? Lo primero que nos aparece es esa clave de producto o servicio. Directamente aquí yo puedo poner una palabra, por ejemplo, internet. Vamos a ver si aparece el servicio. No aparece el servicio, pero vamos a ver si yo pongo servicios. Ahí está, servicios de la industria de impresión, servicios de la navegación, servicios al terminal, etcétera, etcétera. Y me pone todo lo que tiene ahí con servicios, ¿no? Vamos a utilizar esta que es servicios contables para nuestro ejemplo. Cantidad, pues bueno, vamos a poner 1. Unidad y la clave de la unidad. Esto es lo que yo les comentaba, que es igual, hay un catálogo. La clave de unidad para servicios es E48. Número de identificación, este también es un campo libre. Por ejemplo, las empresas que tienen SKUs o el número de inventario, etcétera, etcétera, aquí pueden poner esta, ¿no? Descripción, pues muy brevemente, aquí servicios contables octubre, ¿no? Por ejemplo. Y desde luego el valor de nuestro servicio. Y pues bueno, ahí ya tenemos esta parte. Aquí abajo hay un pequeño campo que dice adicionales. Vamos a agregar este de impuestos, que es el que hay que agregar, y nos habilita aquí este otro módulo arriba, donde vamos a poner el tipo de impuesto. En este caso es de traslado, que es el IVA. Aquí vamos a seleccionar IVA. Tasa o cuota, pues sabemos que es una tasa del 16% y vamos a ponerlo en decimal, .16. Ahí no lo pone, le ponemos agregar y ahí nos está agregando ese impuesto. Desde luego aquí hay dos opciones, editar o eliminar, si es que nos equivocamos o si es que hay que hacer alguna modificación. Regresamos aquí a concepto. Y si se fijan, aquí hay otros dos, este que es información aduanera, si es que yo estoy haciendo un pedimento, y pues bueno, aquí para agregar el pedimento, o en el caso de arrendamiento, como ya se los había yo comentado, cuenta predial, y nos habilita este nuevo que dice número de cuenta predial. Recuerdan que yo empecé hablando de lo de certificado digital de zonificación de uso de suelo. Bueno, pues aquí enlaza esta parte. Desde luego aún las autoridades pues no lo han comentado como tal, pero pues va por ahí. Hay que tener cuidado de que los ingresos por arrendamiento que estamos obteniendo pues sean de un inmueble que sea comercial. Si no, las bases de datos de las autoridades fiscales pues van a detectar que estamos percibiendo ingresos que no son debidos, ¿no? Y bueno, así es como vamos a agregar este concepto. Le ponemos aceptar y aquí en nuestra factura, en nuestro módulo de comprobante ya nos puso este servicio, ¿no? Que nos da, por supuesto, aquí nuestra factura, subtotal, total, y el de los impuestos. Y por último, esta parte de complementos, que desde luego no vamos a copar ahorita, no vamos a sellar el comprobante, es un ejemplo, pero tiene esta parte de guardar comprobante. Es decir, si yo no lo quiero sellar inmediatamente, puedo guardar el comprobante y bueno, seguir reanudándolo y sellarlo después, ¿no? Vamos a hacer un cambio aquí en nuestro ejemplo para que vean lo de relación de facturas. Esto se va a quedar prácticamente igual lo del régimen fiscal. Aquí en tipo de factura vamos a decir que es un pago, por ejemplo, y automáticamente se van a clausurar algunos de los campos. Van a ver ustedes aquí en este nuevo que voy a dar siguiente. Y aquí en comprobante, por ejemplo, forma de pago, método de pago, moneda, está ya, no puedo hacerle ninguna modificación. ¿Por qué? Porque como es un comprobante de pago, va a tomar los datos de la factura relacionada. De hecho, aquí si se fijan,
automáticamente me ha puesto sustitución de los CFDI previo. ¿Qué significa? Este comprobante de pago que yo voy a generar va a sustituir a la factura original que yo realicé. Es decir, ¿cómo es esto? Esto se da principalmente, por ejemplo, cuando ustedes meten una factura a revisión. Es muy común que las empresas o personas independientes o empresas pequeñas que trabajan o que prestan servicios para alguna otra empresa, sean los días de pago los viernes, por ejemplo, ¿no? Entonces haya que meter una factura a revisión para que el departamento de contabilidad la procese y realice un pago. Entonces esto nos lleva en esta nueva plataforma a dos procesos. Uno, el momento inicial, donde nosotros, por ejemplo, hoy lunes, ¿no? Estamos haciendo una factura y la metemos ya a revisión con nuestro cliente para que nos la pague. Entonces esa factura, por ejemplo, se realizó este lunes pasado, pero nos la van a pagar el viernes, es decir, mañana. Entonces el día que a mí me la pagan, yo tengo que emitir un nuevo comprobante que va a sustituir a esa factura original. Y se los comento porque ya nos pasó ahorita con algunos clientes que ya están facturando en la nueva plataforma y que mandaron su factura original, ya se las pagaron y que emitieron un comprobante de pago. Este cliente les dijo: oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que necesito que me mandes la factura original de nuevo porque tengo problemas al cargar el XML en la contabilidad. Nosotros estuvimos ya investigando y desde luego no es que haya problemas con el XML. Lo que sucede es que tiene que meter el XML del comprobante de pago que le mandamos. El original ya está cancelado. Si ustedes se fijaron, aquí está, de hecho está lo tienen en su pantalla. Cuando emitimos un comprobante tipo pago, dice sustitución de los CFDIs previos. Automáticamente cancela ese CFDI original y nos da vigencia del CFDI el que nos están pagando. Entonces esto es muy importante porque tienen que relacionar bien sus CFDIs. Entonces aquí ustedes, voy a omitirme otra vez de la pantalla, tendrían que poner factura relacionada, agregar esa factura relacionada y el folio fiscal. Es decir, ¿qué factura vamos a relacionar aquí? Pues la original, la que hicimos cuando metimos a revisión, nos va a dar un folio y ese folio es el que vamos a poner aquí cuando nos hagan el pago. Desde luego todo ese CFDI pues va a estar ahí relacionado. Si se fijan aquí abajo, pues ya nos pone esto igual en automático, que es clave de servicio o producto. Nos da esta clave por automático, que es el del pago, y nosotros tenemos que poner el pago, ¿no? ¿Dónde vamos a poner lo del pago? Aquí donde dice complementos, recepción de pagos, agregar un pago, ¿no? Entonces igual, de la misma forma, aquí está la fecha de pago, cuándo nos pagaron, cómo nos pagaron, ¿no? Por ejemplo, transferencia bancaria, la moneda que fue el peso mexicano, el monto. Esto va a ser importante porque aquí depende si nos pagaron el total de la factura o solo una parte. Si nos pagaron el total, pues ahí pongo el total. Si lo que nos hayan pagado, pues aquí pongo, y va a ir descontando automáticamente el sistema para que nos vaya bajando el saldo de esa factura, ¿no? Está el RFC de quien nos está pagando, quien está recibiendo, el nombre del banco, etcétera, ¿no? Hay algunos elementos, como pueden ver, que no son obligatorios. Hay otros que sí son obligatorios, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, aquí documentos relacionados al pago, pues se pueden subir, por ejemplo, aquí lo del ID del documento, poner si fue pago inicial o parcialidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es aquí donde se registra este complemento de pago, que tendrá la misma validez que, es más, la única validez del CFDI para llevar la contabilidad de las personas físicas o de las empresas que tengan ahorita esta plataforma ya habilitada. Entonces, de esta forma es como vamos a registrar este nuevo complemento de pago, ¿no? Que está en la nueva plataforma ya de
de facturación CFDI, ¿no? Desde luego aquí también para los que hacen recibos de nómina, pago en especie, donativos, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter tanto en esos, como les comentaba, quiero que sea algo muy rápido, de lo cual los principales cambios de esta nueva plataforma, para que ustedes tomen en cuenta, ¿no? Algunas de las y vamos a pasar justamente a ya por último para cerrar, a este tema de las prácticas indebidas. Recuerden, amigos, que este cambio en la facturación que tiene ahora el SAT no es nuevo. ¿Y no es nuevo a qué me refiero? De miscelánea fiscal en el año pasado, todas estas resoluciones ya habían tenido efecto, es decir, los contribuyentes tenían que emitir un comprobante certificado para los pagos, tenían que poner ciertos campos que desde luego los contribuyentes no hacían o no ponían porque no había una plataforma como tal para hacerlo, es decir, ya estaba a la disposición fiscal, pero no había elementos para poder llevarlo a cabo. Con esta actualización de software, digamos así, que ha hecho el SAT en la versión 3.3, pues ya tiene estos campos validados, estas nuevas tecnologías de la información que le ayudan a llevar estos procesos y bueno, así a que el contribuyente lleve a cabo las obligaciones fiscales que ya estaban dispuestas desde el año anterior, ¿no? Entonces por eso les comento esto que vamos a ver de prácticas indebidas, es decir, la primera, lo que les comentaba de los anticipos. No pongan anticipos para productos o servicios que están definidos, que ustedes ya conocen, es decir, si yo voy a vender por ejemplo 5 mesas, no puedo recibir un anticipo de 5 mesas porque ya sé que voy a vender 5 mesas, es un pago inicial y pues el resto será en parcialidades. No así, por ejemplo, si yo voy a fabricar esas 5 mesas, entonces si mi cliente me va a dar un anticipo para esa fabricación, si es considerado anticipo, es decir, cuando yo no he elaborado o cuando yo no conozco el producto final que voy a vender, entonces se considera como un anticipo. Esto es algo, bueno, es un tecnicismo contable, digamos, ¿no? Para así tener el registro de los anticipos. Podríamos tener un webinar adicional a cómo registrar un anticipo, porque también hay que efectuar un comprobante de egreso al momento de que pues ese anticipo ya lo incorporé a esa factura, etcétera, etcétera, ¿no? No es el tema, solo mencionarles eso, ¿no? Cuando yo conozco que voy a vender 5 mesas o 5 sillas o un servicio, por ejemplo, este ejemplo que les comentaba de servicios contables, y que me van a dar un pago inicial, ¿no? ¿Sabes qué? Es muy común, te doy el 50% y el 50% cuando termines el trabajo. No es un anticipo ese 50%, es un pago inicial y el resto en parcialidades o en otro pago, ¿no? Pero no es anticipo como tal, ¿no? Entonces tengan cuidado al momento de poner ahí o de negociar esas condiciones, para que no los lleve a otras cosas que pues después la autoridad fiscal, en este caso el SAT, pueda intervenirles, ¿no? Y cuestionarlos respecto de anticipos que no son anticipos, ¿no? Eso es en primer término. El segundo de estas prácticas indebidas que quiero comentarles, pues bueno, el SAT, desde luego que lo que nos comenta para el uso de las claves, ¿no? Es muy común que personas físicas o incluso empresas que no son tan grandes, que pues sus servicios de contabilidad los lleva a un despacho externo, un contador, etcétera, pues proporcionen las claves de acceso de su fiel, etcétera, etcétera, y bueno, de entrada eso es una mala práctica, ¿no? Entonces yo sé que esto puede no ser del todo cómodo a la hora de operar, es decir, pues el contador tiene que tener el uso de estas claves para presentar declaraciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, es totalmente falso que no puedan operar sin esas claves, es decir, yo puedo estar supervisando como encargado o como propietario pues el uso de esas claves. Aquí yo los invito a que se involucren más en esta parte,
de obligaciones fiscales. Es cierto que ahora pues los contadores son digamos, tienen la misma responsabilidad, ¿no?, al respecto de las obligaciones que están presentando. Hay un catálogo también, tiene el SAT, de contadores certificados, etcétera, etcétera. Sin embargo, es muy importante que ustedes se involucren y que sepan qué es lo que está haciendo su contador, o sepan qué está haciendo el departamento o la persona que está llevando esta práctica en la empresa o en su negocio, ¿no? Involúcrense, lean un poco, atiendan estos webinars, por lo menos para saber cuáles son estos cambios, qué es lo que se debe y no se debe hacer. Como les comentaba, esto lo marca el SAT como una práctica indebida, es decir, proporcionar contraseñas y claves a personas que pues no están involucradas, ¿no? Y también pues nos puede llevar a meternos en problemas, que se vendan facturas o cosas de esas que el SAT pues desde luego va a poder identificar, y que no es la práctica, ¿no? La práctica ética que tiene dispuesto la autoridad fiscal. Pues bueno, amigos, esta es la información que el día de hoy quería compartir con ustedes. Yo sé que hay muchas otras cosas más que probablemente tengan dudas o tengan algunas preguntas. Escríbanos, visiten la página de internet ctrnegocios.com, desde luego con un servidor, adolfo@ctrnegocios.com. Ahí voy a estar atendiendo, respondiendo toda la información que ustedes me quieran compartir. Y bueno, tengan en cuenta que estas disposiciones entran en vigor a partir del 1 de diciembre, es decir, estamos ya a 15 días de que esto proceda. El SAT no tiene prórroga para esto, es decir, ya han estado elaborando un plan de capacitación con empresas, de capacitación con los otros sistemas y proveedores de servicios. Es importante comentarlo, todos los que ocupen SAE, los que ocupen otro tipo de sistemas, también ya están las actualizaciones. Tenemos varios clientes que también ya hemos ayudado para que lleven a cabo este cambio. Desde luego que hay que hablar, por ejemplo, a estos sistemas por ejemplo, el SAE, para que descarguen la nueva actualización, buscar el formato adecuado de la factura que están en sus páginas, etcétera, etcétera. Este webinar que hicimos aquí fue con la plataforma gratuita. Todo esto lo pueden revisar, es información oficial de la página del SAT, es información oficial de preguntas y respuestas que tiene ahí el SAT. Entonces, chéquenlo. Les reitero, estoy a sus órdenes. Cualquier información que necesiten saber, que quieran consultar de su empresa, negocio, personal, estamos para servirles. Gracias por habernos acompañado esta mañana en este webinar, y bueno, seguimos pendientes de todos sus comentarios. Gracias, que tengan buen día.